Dados dos segmentos, por ejemplo este y por ejemplo este, vamos a llamar por ejemplo este F y este C, se pide hacer otro segmento que su cuadrado sea el producto de ambos. O sea, otro segmento que por ejemplo podemos llamar, vamos a llamarle por ejemplo A, o sea que su cuadrado sea el producto de ambos. Entonces hay que dibujar este. Bueno, entonces lo que podemos hacer es simplemente proyectar este ortogonalmente, coger el centro, hacer un arco, concentro aquí y distancia este radio, hago una semicircunferencia hasta que corte aquí. La solución es esto, o sea que esto es A. Eso quiere decir que A al cuadrado si lo dibujamos aquí un cuadrado, cogemos esta medida, la ponemos aquí, ya tenemos el cuadrado. Es igual a esta medida por esta. Y eso es hacer realmente un rectángulo que tenga este lado y luego el otro pues todo esto. O sea que hago centro aquí y mediante un giro paso esta distancia. Ahora vemos que efectivamente A al cuadrado, que es este cuadrado, es igual a, esto es F y esto es C, a F por C. O sea que en realidad esta figura es equivalente a esta, que quiere decir que tienen el mismo área. Bueno, ¿y de dónde saldría esto? Bueno, pues esto saldría que tendría en este triángulo que tenemos aquí, esto es la prolongación, tendríamos este triángulo, vamos a dibujarlo, intentar dibujarlo igual, que queda dentro de una semicircunferencia. Esto sería el teorema del cateto. Pues aquí tenemos varios ángulos. Tenemos, por ejemplo, uno de 90 que pongo aquí en este color, aquí otro y aquí otro, estos tres de 90, ¿no? Entonces vamos a tener aquí varios triángulos. Este es común a este pequeño y a este grande. A este, por ejemplo, le llamaremos beta. Entonces ahora a este le llamaremos, por ejemplo, alfa. Entonces este primer triángulo tiene estos tres ángulos. Beta, vamos a dibujar alfa, beta, y luego el de 90 que dibujaremos simplemente así. Bueno, de repente este otro triángulo también tiene beta, tiene también el de 90 y por tanto eso quiere decir que el otro tiene que ser igual, por tanto tenemos que este tiene que ser alfa. Entonces si tenemos ya que este es igual que este, ahora nos falta este, pero este tiene aquí 90, tiene aquí alfa y por tanto este es beta. Eso quiere decir que los tres triángulos son iguales. Tenemos este triángulo igual, tenemos este triángulo igual de forma, aunque de distinto tamaño, claro. Y tenemos este último triángulo también igual de forma y de distinto tamaño. Se dice semejantes en geometría. Entonces, como esto es cierto, entonces tenemos, si a esto le llamamos A y a esto C, entonces tenemos la hipotenusa es al cateto menor en este, A es a C, como si ahora, por ejemplo, vamos a llamarle a esto B, a esto le llamamos ABC, por ejemplo, esto le vamos a llamar D, y por ejemplo, esto le llamamos a llamar E. Entonces decíamos, en el menor tenemos que A es a C. Ahora vamos a coger, por ejemplo, este es a este, en el mediano tenemos que la hipotenusa es al cateto menor, E es a B, y ahora vamos a coger el último, tenemos la hipotenusa es al cateto menor, F, que es todo esto, decíamos que era F, es a A, como F es a A. Esto según el teorema de proporcionalidad de Tales de Mileto, ¿no? O sea, las figuras proporcionales es algo deducido de ese teorema, ¿no? Entonces aquí tenemos que A es a C, como es a B, como F es a A. Entonces, según eso, ahora podemos deducir también, si empezamos A al cuadrado, pasamos esto para ahí, por ejemplo, nos olvidamos de esto y tenemos A al cuadrado es igual a C por F.
bueno, que era realmente lo que nos pedían, ¿no? De ahí que tuviéramos que esto al cuadrado era lo mismo que multiplicar c, que era esto, por f, que era todo esto. Y de ahí deducíamos entonces ya aquí el teorema del cateto, que nos dice que este rectángulo tiene la misma área que esta figura, o sea, lo que tenemos aquí y lo que acabamos de demostrar. O sea que simplemente nos dieron dos segmentos y se trató de hacer otro que su cuadrado fuera igual al producto de esos dos. Y lo hicimos mediante el teorema del cateto, sabiendo que esta figura tiene la misma área que esta y se expresa matemáticamente de esta manera.